¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos como siempre. Nosotros acá todos los días intentando hacer un análisis de la realidad nacional. Como siempre digo, es fácil escuchar las noticias, nos las entregan cotidianamente, siempre agradeciendo a los periodistas que hoy están de fecha de festejo, a quienes agradecemos por el trabajo intenso que realizan, por las jornadas arduas. Para los periodistas no hay fin de semana, para los periodistas hay que estar donde la noticia convoca. Para ellos que nos dan todos los días la información, muchas gracias. Gracias porque a partir de ese bagaje que nos otorgan nosotros, los que hacemos de analistas, entre comillas, podemos ir entendiendo nuestra realidad. Pero no es solo entenderla, sino comprenderla, escudriñarla. Y para eso invitamos a especialistas, para que podamos aterrizar un poco, que la noticia no sea un balde de agua fría, sino que podamos disfrutarla, comprenderla, analizarla, escudriñar, como digo, y al final tener una reflexión personal, porque eso es lo importante, que usted tenga una postura ante cada situación, que no vayamos junto con toda la marea. Si todos dicen qué mal, pues todos qué mal. Entendamos de qué se trata. El día de hoy vamos a hablar de diferentes temas. El primero es la negación de la visa que se ha hecho a nuestro presidente del Congreso, de Senados, Gringo González, de parte de Chile. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tiene que tener visa si yo entro a Chile con un carnet de identidad? Así me decía ayer una persona y yo traslado esta pregunta aquí a nuestra mesa de trabajo. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de nuestros compatriotas que siguen detenidos en Chile, qué política se tendría que abordar, hasta dónde se ha avanzado. Y voy a cerrar el programa con un tema que yo ayer me preguntaba, ¿será que no he ido a clases de ciencias políticas ese día que han hablado de la constituyente militar? Porque no entiendo el concepto, la verdad es nuevo para mí. Maduro ayer convocó a una constituyente militar. Me aplacé yo porque no sé lo que es. Por eso vamos a hablar de esos temas. Doy la más cordial bienvenida al general José Ágreda, a quien le agradezco de nuevo por estar en el programa. ¿Cómo está, general? Muy buenos días, Verónica. Un saludo a su canal. Mil felicidades a través suyo a todos los periodistas y un saludo aquí al amigo. Gracias por estar, general. Diplomático de carrera, ha sido nuestro representante en algunos países del mundo, conocedor de estos temas, abogado y especialista en temas internacionales. Me aclarará hoy día, Álvaro, ¿qué es esto? No entiendo. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Verónica, como siempre, un placer, y siempre lo intentaremos por lo menos aclarar, porque a veces algunas declaraciones nos confunden. Ni nosotros entendemos, ¿no? Pero seguramente en esta mesa vamos a lograr aclarar a quién nos ven. Oye, ¿no? Yo digo, ya tengo maestría, el doctorado, estoy haciendo el DAEN y no entiendo qué es eso, pero igual, ya vamos a entenderlo aquí, a ver si es que logramos. Primero, vamos a un tema que nos ofende. Creo que nos ofende como bolivianos y nos ofende en representación de nuestro Gringo González, que periodista también, al que habrá que felicitarlo hoy día, aunque tuvo ayer una mala noticia. Le negaron la visa y él lo manifestaba así en los medios de comunicación. Evidentemente nuestra intención de poder estar allá acompañando a estos hermanos, dándoles un abrazo, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento, eso no, de nuestra parte no se va a poder cristalizar. Y quiero confesarles como representante del pueblo, porque eso es lo que somos los asambleístas, pues evidentemente es una señal que no nos deja contentos, ni mucho menos. Pero la verdad es que cuando uno recibe este tipo o se pone en este tipo de situaciones, analiza y llega a la conclusión de que el hecho de que al presidente del Senado del Estado Plurinacional de Bolivia le rechacen la posibilidad de otorgarle una visa, es nada, es una insignificancia frente al maltrato que están dispensándoles a los familiares de esos 9 detenidos, injustamente detenidos en Chile. Compañeros, no es nada que el presidente del Senado presente su solicitud ante el consulado chileno y les rechacen la posibilidad de tener una visa, frente al hecho de que a una madre de Pollera, a la madre de uno de los detenidos, le hayan obligado a comprarse un buzo. En mi caso estamos a la espera de la respuesta de la solicitud de visa. Cuando nosotros tengamos esa respuesta las vamos a hacer conocer públicamente. Nosotros mantenemos la voluntad de estar en esa comisión que pueda
llegar hasta Iquique. Estamos, vuelvo a insistir, a la espera a esta hora de la tarde de la respuesta. Nuestro viaje está programado para el día de mañana. No creemos que podamos tardar o se pueda tardar muchas horas más en darnos una respuesta definitiva, puesto que mañana ya es el viaje programado. Increíble, ¿no? Y yo reitero que eso nos duele como bolivianos. Acá no se trata de que es de un partido, de otro partido. Ellos son nuestros representantes en este momento. Tienen la absoluta legitimidad como bolivianos y ellos cabezas de uno de nuestros poderes más importantes, que es el poder legislativo. Primera pregunta, así de a quemarropa, porque la gente así pregunta, pero ¿por qué ellos tienen que pedir visa si yo voy a Iquique, me decía una señora, con mi carnet? Exactamente. Bueno, como ciudadanos tenemos el derecho de traspasar ciertas fronteras solamente con el carnet de identidad. Perú, Chile, etcétera. Hoy en día está Brasil, más o menos, con Brasil no, pero digamos hemos ido avanzando desde la comunidad andina. Con eso sí, se puede entrar con carnet. En otro marco. Sí. Lo primero, comunidad andina, hemos logrado con los países andinos, correcto. Luego con Brasil, luego con la Argentina, con la mayoría de los países, y hemos ido avanzando en esa libertad de tránsito que supuestamente es parte de cualquier integración. Ahora bien, nosotros como autoridades, los bolivianos, también tenían la facultad de ingresar a territorio chileno sin el requisito de visa. Había un convenio que son los convenios de supresión de visas diplomáticas, oficiales y de servicio. Entonces, a raíz de los diferentes problemas que se han suscitado en la relación boliviano-chilena, más concretamente en el tema donde el canciller Choquehuanca visita puertos chilenos para hacer esa evaluación, etcétera, que ha generado mucha polémica, porque el gobierno chileno reclamó la forma, etcétera, etcétera. El gobierno chileno denunció el acuerdo de supresión de visas diplomáticas, oficiales, etcétera. Por lo tanto, cualquier autoridad necesita solicitar la visa y en el ejercicio soberano de su poder el gobierno chileno puede darla o rechazarla. Tenemos que entender que el rechazo a ministro de Defensa Ferreira, hoy a González, y por el general nos estamos enterando que a la presidenta de diputados Gabriela Montaño lo propio, obviamente es una consecuencia del nivel de relaciones que estamos manteniendo. Pero mal, ¿no? Mal, pero no nos deberíamos quedar solo en esta consecuencia. Deberíamos ser un poco más autocríticos de cómo hemos llevado el tema de nuestros 9 bolivianos detenidos hasta el día de hoy en Chile. Y creo que ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Ok. Importante que nos hayas hecho esa explicación, creo que es fundamental porque ahí ya nos damos cuenta un poco de por qué y segundo, la actitud que está teniendo Chile hacia nosotros. General, usted decía que Gabriela Montaño está a la espera también de la respuesta del consulado, eso es lo que ella ha manifestado en la nota, está a la espera, pero pareciera que si ya se ha negado a ellos, con más razón se le va a negar también a nuestra presidenta de diputados. Sí, bueno, Verónica, en realidad yo quisiera ir un poco más al fondo, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque se esperaba de una u otra manera, es una forma de retaliar, ¿no? El efecto que ha tenido el resultado de la Haya. Y la única respuesta es que Chile está, bueno, no la población, pero la oligarquía chilena está respirando por la herida. Ya. Están tan dolidos y desesperados porque se los ha arrinconado internacionalmente y ha habido una campaña ayer, el tuitazo para que liberen a los 9, que ha tenido un éxito pero fantástico a nivel mundial. Así es. Entonces, Chile está siendo visto como un Estado que no respeta los derechos humanos, que no respeta las convenciones internacionales de los derechos humanos y que es un Estado agresor, ¿no? O sea, esa es la figura que tiene en este momento la comunidad internacional. Ok. Yo tengo una nota más donde dice que el gobierno espera la audiencia de los 9 detenidos en Chile y paralelamente continuará denunciando la violación a sus derechos. Si me permiten verla, vamos a hablar al respecto posteriormente.
Se va a hacer evaluación todavía. Hay una propuesta que la propia autoridad judicial ha tomado con una suspensión de una audiencia para el 25, estamos en pleno seguimiento y esperemos una vez que tengamos algún resultado, pero en paralelo vamos a seguir haciendo denuncias múltiples en defensa, reitero, de los derechos humanos de nuestros 9 compatriotas. El hecho de que haya ocurrido este hecho en frontera, reitero, no son nuevos, no son recientes, todos los países se provocan estos impases, pero son considerados como conflictos diplomáticos. En este caso, la presión política hizo que se aperture directamente un proceso penal que, reitero, vulnera, viola derechos elementales de nuestros compatriotas y por eso es que tenemos legitimidad de uso de estos espacios internacionales para seguir denunciando con el solo propósito de que puedan ser liberados en el menor tiempo posible. Reclamamos la reciprocidad de comportamiento. Nosotros habíamos generado esos mismos hechos, había incursión de carabineros, habían periodistas que ingresaron también al Silala y lo que tomamos nosotros una decisión como corresponde, tomar como incidente diplomático y no aperturar directamente un proceso penal como lamentablemente se ha dado. Son 9 detenidos, todavía seguimos, y tú abordabas hace algunos minutos cómo estamos llevando eso adelante. ¿Qué te dice esta alocución de nuestro ministro? A ver, en principio estoy de acuerdo con el general que hay un escenario que cambia profundamente la relación a partir de la judicialización del tema marítimo. Muy bien. Cierto. Es verdad, es válido y es hasta natural que Chile reaccione porque han pasado tantos años de los engaños chilenos que hoy ya los hemos sentado en un tribunal internacional. Bien, vale y está bien, apoyamos todos los bolivianos esa demanda. Ahora bien, no nos olvidemos que la demanda nos va a conducir o queremos que nos conduzca a una mesa de negociación. Correcto, se supone. No, se supone que eso estamos buscando porque en ningún caso la Corte de la Haya va a decidir que Chile nos ceda territorio, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, creería yo que nosotros como Estado boliviano deberíamos fomentar una mejor relación. ¿Qué sucede? La visita de Choquehuanca a los puertos chilenos de una manera poco diplomática. Ha deteriorado. Poco diplomática. Bien, hay una reacción, supresión del acuerdo de visas, etc. Nuestros 7 funcionarios aduaneros y nuestros 2 militares. Recuerdo muy bien que inmediatamente sucedió el hecho, la señora Bachelet acusó casi de ladrones, lo que ustedes quieran, y el vicepresidente recibió información seguramente de quienes están en territorio in situ, digamos, de que nosotros estamos en nuestro territorio. Sí. Lo que indignó más, es decir, nos han detenido en nuestro propio territorio, es una barbaridad que se creen estos chilenos. Bien, ha pasado el tiempo y está establecido lamentablemente que nosotros hemos traspasado las fronteras. Esto ha sido en territorio chileno. Muy pocos metros, ¿no? 200 metros. No importan los metros, no importan los metros. Es decir, si el vicepresidente hubiera recibido información fidedigna y cierta, estoy seguro que el vicepresidente hubiera dicho, señores, gobierno de Chile, lamentamos este sucedido, no volverá a ocurrir, pero en esta lucha contra el contrabando suele suceder, les ha sucedido a ustedes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pedimos las disculpas y pedimos que no los devuelvan a nuestros compatriotas. Eso hubiera sido el fin de todo. Sin embargo, esa primera declaración, y que estoy seguro ha sido ocasionada, ¿no?, por mala información, seguramente por temor de los funcionarios. Los señores, habría que preguntarse, ¿la aduana dota a sus funcionarios de GPS? Porque parecería en ese momento que había GPS, había todo. Teníamos una convicción los bolivianos de que había sido nuestro territorio. Yo he sido el primero en levantar la voz y decir que se cree la presidenta de Chile para incluso ejercer de jueza. Eso dijiste, claro que sí. Ya son ladrones, los hemos pescado. Una apología absoluta, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera tenemos que asumir cierta culpabilidad en algunos funcionarios, no sé si los que han sido detenidos. Los que han pasado esa primera información generan una reacción muy hormonal, que obviamente deteriora, porque yo soy analista y puedo cometer ese desfase de decir, no, la presidenta chilena se ha pasado, etcétera.
pero ya un vicepresidente, un presidente, un ministro, una autoridad, ya eso genera un malestar en las relaciones. Por lo tanto, mi recomendación, creo que debemos tener lecturas mucho más frías, esperar la información fidedigna, porque no es la primera vez que nos vamos a equivocar, son fronteras casi que uno se puede pasar es que fácilmente. Ahí es donde yo quiero aterrizar, porque la verdad es que esto no ha sucedido, no es primera vez que sucede, esto ya ha sucedido en otras ocasiones, pero hay pues y usted me dirá, general, porque ustedes están allá constantemente, los militares, hay pues un espacio que es tierra de nadie y hay de repente partes flexibles, ¿no es cierto? 200 metros, 500 metros, flexibles, donde podríamos decir, sí, estaban ahí, pero, oye, es una poca diferencia, devuelvan. No sé, ¿es así, general? ¿O tenemos que ser tan radicales de 200 metros adentro, entonces ya es territorio? Y creo que no funciona de esa manera. Históricamente, en todos los estados tienen esos problemas. Lógicamente que las circunstancias y el contexto es distinto, porque nosotros tenemos un reclamo centenario de un derecho y que durante mucho tiempo, como ha indicado acá Álvaro, hemos sido postergados y además son sacados, ¿no? Nos han tomado el pelo siempre. Entonces, es muy difícil en esos lugares determinar, porque no existen, pues los mojones son apartados. Hay muchas veces los mismos carabineros chilenos han movido mojones, etcétera. Es bien complicado, no es una frontera viva, no es como digamos Yacuiba, ¿no? Es frontera, pero es una frontera viva donde existe el flujo de personal, mercaderías. Y una clara diferenciación entre uno y otro país. Totalmente. Aquí no. No hay nada, entonces, pero yo en realidad no me iría mucho a ese detalle, porque ese detalle es que sucede siempre y se arregla entre estados en la diplomacia. Yo me iría un poco más allá el hecho de que no coadyuven a una lucha que es internacional. El contrabando es un delito internacional, no es solamente aquí, es en el mundo entero. Por lo tanto, hay tratados, como debe saber muy bien acá, donde los estados son firmantes para luchar conjuntamente, como es digamos, el narcotráfico. Y esto no está sucediendo. No está sucediendo, y al contrario, más bien daría la impresión de que los carabineros estaban ya detrás de los contrabandistas, protegiendo el contrabando. Sí. Y bueno, ese es lo grave aquí, ¿no? Que se ha develado ante la sociedad chilena que hay una protección al más alto nivel del contrabando en Chile. Así es, y que de alguna manera nos están ahogando con ese contrabando, protegidos por sus carabineros, y que si en algún momento pasa aquí a nuestro país, pues pareciera que nosotros somos los culpables. Vamos a ver, el gobierno, sin embargo, está viendo que el ministro de Justicia vaya hasta Iquique, va a viajar a Iquique para revisar las alternativas legales de la libertad de los 9 funcionarios bolivianos. La pregunta es, ¿entonces no va a pedir visa? Y si se le ha negado a Gringo González, ¿no le van a negar también a Arce? ¿O está yendo solo en calidad de ciudadano a hacer turismo? No puede porque ya ha anunciado que está... A ver, no la tengo clara, vamos a ver la nota. Bueno, como ustedes saben, se está trabajando en las 2 esferas, ¿no? Primero, se está trabajando en el tema estrictamente diplomático, ¿no? Se han abandonado los canales diplomáticos a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se está trabajando también en el ámbito de la justicia chilena. En ese sentido, se han presentado, entendemos, una serie de documentos y se están trabajando para una solución efectiva dentro de la jurisdicción chilena. Yo mismo voy a constituirme este fin de semana en la ciudad de Iquique. Vamos a conversar con nuestros compatriotas y vamos a continuar con el apoyo jurídico que se está brindando. Vamos a estar acompañados del director general de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, el doctor César Romano, este fin de semana en la ciudad de Iquique, ¿no? Son funcionarios bolivianos que estaban luchando contra un delito transnacional. Seguimos considerando profundamente injusta, arbitraria, injustificada la detención y su encarcelamiento, más en las condiciones en las que están siendo conducidos a veces a las audiencias, ¿no es cierto? Han visto ustedes con grilletes y una serie de situaciones que en el mundo moderno ya no son absolutamente necesarias y que no se justifican con ciudadanos bolivianos, con autoridad, con funcionarios bolivianos, no autoridades sino funcionarios bolivianos.
No entiendo, es que como, a ver, voy a ir, no, es que voy a ir nomás, sí, pero ya le han negado la visa a todos, no, es que estoy yendo un ratito. A ver, Álvaro, no entiendo. A ver, yo tengo que suponer que ya tiene visa, porque ya sería también un exceso decir voy a ir, sabiendo que tiene que solicitar la visa. Ah, ya, qué bien. Puede ser que ya la tenga, claro, ¿no ve? Yo como autoridad solo diría que estoy yendo si cuento con la visa. Ok, vamos entonces a confirmar. Tenemos que tener la buena fe que el señor ministro de Justicia ya tiene su visa, porque si no va a quedar un poco. Ya. Ahora, yo fuera de aprovecho que contexto. tú eres abogado. Él habla de las alternativas que existirían para resolver el tema, y ayer entiendo que se ha recepcionado ya algún documento para poder, si no darles libertad, por lo menos expatriarlos, ¿no es cierto? Bueno, mira, el momento que son detenidos, entran a la jurisdicción chilena. Correcto. Ni vuelta. Ahí no tocamos pito alguno. Y tenemos que respetar. Claro, por supuesto. Ni modo. Hay justicia, mala, buena, contaminada políticamente, no importa. Ya estamos en jurisdicción chilena. Se han presentado recursos de acción de libertad en la Corte Suprema chilena, se han rechazado, etcétera. La debilidad de la demanda o de la acusación chilena radica en los tipos de delitos. Están acusados por robo, no lo van a poder demostrar jamás, que estaban queriendo apoderarse de 9 camiones, etcétera, etcétera. Contrabando incluso. Entonces, habiendo fallado la estrategia de las acciones de libertad antes habeas corpus, me imagino que la estrategia del Estado boliviano a partir, porque hay 3 actores bien identificados en este tema, la Procuraduría Boliviana, el Ministro de Justicia y la Cancillería. No sé si es bueno que hayan sido 3 actores, ojalá solo hubiera sido 1, pero bueno, no importa porque... ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para no quemar todos los...? Claro, porque yo creo que al final el mismo Ministro de Justicia está hablando de la vía diplomática, ¿verdad? Entonces, pero jurídicamente hablando, ¿qué tiene que lograr la defensa boliviana? El cambio de la tipificación de los delitos. Y para eso tenemos que presentar pruebas, tenemos que presentar todo. ¿Dónde hay robo? No hay de ninguna manera. Es decir, hemos cometido seguramente el portar armas en territorio chileno, sin autorización, el haber ingresado. Y ahí nos quedamos. Eso tiene una solución diplomática. Sin embargo, los delitos comunes tienen que ser... se van a juzgar. Y creo que la defensa boliviana tiene todos los elementos para demostrar que no ha habido intento de robo. Por supuesto, estaban cumpliendo sus funciones. Y es ahí donde seguramente la defensa, siempre en la vía ordinaria, va a tener que tratar de que la Fiscalía desista de estos delitos, porque no hay prueba. Entonces, veremos si la vía diplomática ya funciona. Creería que los mensajes chilenos están siendo muy duros con la negación de las visas, por lo tanto creo que la vía diplomática no está tan abierta, y la vía diplomática no se la realiza por declaraciones en la prensa. No, pues, en absoluto. Tenemos una cónsul en Santiago que debería o debe estar haciendo los trabajos de llevando mensajes, etcétera, etcétera. Esa es la vía diplomática, ¿verdad? La Cancillería. Entonces, ojalá que el ministro de Justicia, si es que tiene la visa, pueda llegar a Iquique y trabajar en la estrategia jurídica, que es donde ahora mismo estamos plantados. Sin embargo, se están exacerbando los ánimos. Todo esto está generando, sin duda, un desagrado, tanto en nuestro país como en Chile. La pregunta que yo siempre le hago, siendo usted representante, miembro de las Fuerzas Armadas, ¿estamos cerca de una guerra? Y sabe que sus camaradas en la escuela constantemente lo repiten. Sí, tenemos que tener una guerra, tenemos que plantear una guerra para poder resolver este tema. He escuchado una frase que dice, lo que se perdió con guerra se recupera. Qué miedo, general, pero dígame, ¿estamos cerca de ello? No, bueno, yo creo que son un poco los ánimos que hacen de que se manifieste de esa manera. Me acuerdo que la anterior vez tuvimos una charla, vino un exoficial que es abogado, y él decía que él quisiera ir a la guerra, ¿no? Bueno, me parece un poco... primero que el que estaba acá está fuera del ejército hace mucho tiempo, entonces no sabe el contexto, pero sin embargo ahí adentro, desde luego,
el hecho de que los camaradas estén, 2 miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército particularmente, estén detenidos, aún sin ser parte del operativo de la aduana, porque las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, son apoyo, no van solamente en apoyo y acompañan a las autoridades que son los de la aduana. Los COAS, ¿no? A los COAS. Eso sucede también cuando hay un problema social para la policía y a veces piden el refuerzo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas o el Ejército va pero como apoyo y cumple lo que dice el comandante, en este caso el comandante del COA. Y había además funcionarios especializados en aduana, que son los que realizan dónde van a realizar los operativos, claro, etcétera. Entonces yo no veo que estemos cerca de una guerra, particularmente en absoluto. Primero porque nosotros por constitución somos un Estado totalmente pacífico. Entonces eso no nos limita a que tengamos el derecho a la legítima defensa como Estado, como tal. Entonces, son manifestaciones, yo creo, del momento, ¿no? de la situación que vive, de las noticias donde dice que al presidente de la Cámara de Senadores le niegan la visa, que está en su derecho, en Chile, pero que no es la forma de actuar, no es lo correcto. Ellos están escalando el conflicto. El conflicto tiene 5 fases, ¿no? Nosotros estamos en la segunda fase en este momento. Rumbo y camino a la tercera, ¿no? Pareciera. Pero el conflicto depende también de las actividades. Supongamos que mañana, una hipótesis, entra un carabinero aquí por error y se lo detiene. Estoy seguro que la actitud del Estado, del Poder Ejecutivo, del Gobierno, no sería la actitud sin duda, claro. Le llamaría y le dice, oiga, se ha equivocado el señor, ahí está, y cerremos, demos la vuelta a la página. En cambio, Chile tiene una actitud de ir a escalar el conflicto, porque no le quedan más alternativas, Verónica, no tiene más alternativa. Ya hemos visto, esto es solamente una muestra que nos ha dolido mucho, porque además la forma como los han tratado, les han puesto grilletes, ¿no? Como delincuentes comunes. Yo quiero resaltar estos 9 detenidos no son particulares, no es gente particular que ha ido a delinquir. Por supuesto, no son delincuentes y han sido tratados como delincuentes, ¿no? Entonces ahí se ve ya la mala intención que tiene el Estado chileno, ¿no? Pero que es una más de las muestras. Acuérdense lo que ha pasado con los transportistas, el trato que les dan a nuestros conciudadanos cuando entran a Chile, ¿no? Despótico, racistas, a la señora que ha ido y le han hecho sacar su pollera, al padre de familia que ha tenido que visitar a su hijo en calzoncillos, ¿no? Esos son muy, y puede ir más, ¿no? Puede ir más. Sí, podemos Ahora, seguir desde luego, enumerando. el Estado en Chile, en realidad en toda la región, todavía hay un racismo, pero exacerbado, ¿no? O sea, hay élites que se creen blancas. Claro que sí. Entonces, eso es una muestra también, que como no pueden seguramente descargar su racismo contra sus propios conciudadanos, lo hacen. Lo desplazan, ¿no? Luego, hacia nosotros. Qué importante el análisis que hace usted, general. Permítame, por favor, voy a hacer una muy breve pausa, hasta ahí podemos llegar con este tema. La próxima media hora voy a hablar de algo que me pareció, reiteraba, decía al principio del programa, muy novedoso, ¿no? La constituyente militar que el día de ayer, antes de ayer, el presidente Maduro en Venezuela ha convocado y anunciado. Espérenos, por favor. Sí.